Hola, bienvenidos a una emisión más de su programa Vivir sin Barreras con Teresita Enríquez. Y pues como ya saben, la semana pasada nos quedamos hablando sobre el acoso escolar y hoy vamos a empezar con a darle seguimiento a este tema, que es un tema de mucho interés y que yo creo que todas las mamás, papás, están dispuestos a escuchar, ya que es una información que nos puede a todos servir en algún momento de nuestra vida, y más si tenemos hijos. Bueno, yo quiero comenzar nuevamente a retomar este tema que es muy importante y quiero iniciar con esto. Con frecuencia las personas que fueron educadas a través de la violencia y el castigo corporal, al llegar a la edad adulta, suelen repetir el mismo patrón de comportamiento con sus propios hijos o hijas. Sin embargo, este no es una regla, pues quienes reciben atención profesional a la salud mental aprenden formas de convivencia familiares basadas en el respeto a la comunicación y el diálogo. Cuando las personas nacemos y tenemos un patrón de comportamiento y vamos siendo educadas a través de nuestros padres, nuestra familia que está en casa. Si, por ejemplo, en mi familia, yo desde chica o chico, yo estoy creciendo con un comportamiento positivo, pues mi comportamiento va a ser totalmente positivo durante mi vida. Si dentro de mi familia, mi casa, en el lugar donde yo crezco, donde yo estoy educándome, me educan con una violencia constante, obviamente tengo que repetir el patrón de comportamiento, ¿sí? Es muy importante que sepamos que esto se puede repetir cuando desde casa somos educados, ya sea positivo o negativo. El patrón se vuelve a repetir aunque uno no quiera. Muchas veces decimos, es que yo no quiero que mi hijo pase lo mismo que pasé yo. Y eso depende de que tu hijo y que tú estés bien centrada o centrado para poderle dar una educación positiva a tu hijo. Si tú o tu hija, por ejemplo, si tú vives en una situación o viviste una situación difícil en tu niñez, trata de buscar el apoyo, ayuda profesional para que este patrón de comportamiento no se vuelva a repetir con tus hijos, ni tus hijos vayan a repetir el mismo patrón de comportamiento con sus hijos. Sí, estas manifestaciones lo menciona la Organización Mundial de la Salud, que ha establecido la siguiente clasificación de las diversas manifestaciones de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Física, en cualquier parte del cuerpo, con las manos con cualquier objeto, sin importar la intensidad, la duración de estos: quemaduras, rasguños, pellizcos, nalgadas, mutilaciones, fracturas, síndrome del niño sacudido, que por ejemplo lo agarran y empiezan a sacudir al niño, ¿no? Entonces, ahogamiento, asfixia, envenenamiento y privación de la vida. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, por ejemplo, en el área psicológica o emocional, rechazar, aislar, aterrorizar, ignorar, corromper, descalificar, humillar, burlarse, minimizar la presencia, episodios de violencia familiar, es lo que les estaba comentando anteriormente, que debemos de estar muy atentos a esto que estamos pasando. Por ejemplo, también lo que es el trato negligente, falta de provisión de estándares mínimos a la alimentación, el vestido, la atención médica, educación, seguridad, satisfacción en sus necesidades físicas y emocionales. Es muy importante que en el área de cuando vemos el comportamiento psicológico, estemos muy atentos a estos poquitos rojos que son indicadores que nos están mencionando que algo está mal, que algo está pasando y ya es algo muy grave. Por ejemplo, en lo sexual, cualquier tipo de actividad sexual a la que sean sometidas o sometidos niñas, niños y adolescentes
perpetradas a familiares, a personas que habitan en el mismo domicilio o terceros ajenos a la familia, sin ánimo de obtener un beneficio económico o por su condición, su comisión. Esto es muy importante. Por ejemplo, todo lo que les estoy mencionando es algo de lo que ya habíamos visto, y esto puede pasar en cualquier otra parte, no solamente en la escuela, sino también dentro de la familia, dentro de las amistades. Y bueno, también surge lo que son las explotaciones, utilizar niñas, niños y adolescentes en trabajos, actividades ilícitas con el objeto de obtener un beneficio económico. Por ejemplo, la explotación laboral, poner a los niños a trabajar en la calle. Eso es una explotación laboral a los niños, niñas y adolescentes. El comercio sexual o la pornografía infantil, entre otras cosas. Las manifestaciones de violencia contra niñas, niños y adolescentes, violencia de los medios de comunicación se refiere a la publicación, difusión de sucesos relacionados con niñas, niños y adolescentes que crean una imagen tendiosa, estereotipada de ellos y ellas. Por ejemplo, equipar a quienes se encuentran en situación de calle, delincuentes, calificar a los adolescentes como naturalmente irresponsables, conflictivos, violentos, también encuadran en esta categoría de difusión de contenido violento inadecuado, o que incite a la intolerancia, los perjuicios, a la violencia en contra de otras personas en su entorno, y el contenido que hagan apología del delito. Esto es muy importante saber todos estos tipos de violencia que pueden parecer, que pueden estar en riesgo nuestros hijos y nuestras hijas. La violencia a través de las tecnologías de la información y la comunicación, las conductas vulneran a su integridad, a sus derechos, y a través de la difusión por el medio de televisión, radio e internet, discos compactos, archivos electrónicos o cualquier otro tipo de pornografía infantil, conteniendo en el que se humilla al niño, a la niña o al adolescente a un grupo de ellos y ellas, que incite a la violencia, al odio, al racismo, o que se engañe para obtener datos personales, hostigamientos, acoso, intimidación, con fines sexuales de explotación y extorsión, perdón. Entonces es muy importante saber que todos estos tipos de violencia están en las calles, en donde menos lo esperamos, incluso hasta en la familia, y no nos damos cuenta. Es muy importante saber todo esto para estar preparadas y preparados y cuidar a nuestros menores hijos. También quiero comentarles que las prácticas perjudiciales, los castigos corporales y otras formas de castigo crueles o degradantes, mutilación genital femenina, amputaciones, ataduras, arañazos, quemaduras y marcas, ritos iniciáticos, violentos, degradantes, la alimentación forzada, pruebas de virginidad, inspección de genitales de las niñas, en el matrimonio forzado y el matrimonio precoz, las acusaciones de brujería y prácticas nocivas a fines de como el exorcismo, la cubulectomía y la extracción de dientes. Entonces, todo este tipo de violencias es lo que están expuestos tanto nuestras niñas, niños y adolescentes. Y aquí les voy a mencionar otro tipo de violencia, que entre niñas, niños y adolescentes se trata de la violencia física, emocional, sexual, intimidación o cualquier otra ejercida entre personas menores de edad. Aunque el comité nos señala expresamente, en esta categoría podemos encuadrar un acoso escolar propiamente dicho y realizado a través de las tecnologías y la información de comunicación, conocido como el ciberbullying. Formas de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Debemos de tener a nuestras niñas, niños y adolescentes en pleno control de lo que están viendo en Internet.
en lo que están viendo en su aplicación de internet, en lo que están viendo en su computadora, en su tablet, en su teléfono, porque pueden ser sometidas a un acoso de ciberbullying, hasta con los mismos compañeros de escuela, con los mismos amistades o con personas que realmente no conocen y que son engañadas o engañados para poder tener algo de los que les había comentado anteriormente, beneficios o raptarlos y como les comenté, mucha gente trata de secuestrar a niños, niñas y adolescentes y ponerlos en actos ilícitos como son la pornografía que les mencionaba, como lo es el negocio. Para mí, yo lo menciono así porque es un negocio que hacen con los niños, es la trata laboral de niños, niñas y adolescentes, que los ponen a trabajar en las calles o los utilizan para estos actos ilícitos de sexuales, como la pornografía infantil. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con nuestras hijas e hijos, qué es lo que están viendo en el Internet, qué es lo que están viendo en su aplicación que tienen. Y esto es muy importante que mamás y papás sepan interceptar este tipo de acoso o de ciberbullying. Por ejemplo, las consecuencias, lo comentaba ahorita el Comité de los Derechos de la Niña, del Niño, en el 2011, en su observación general lo indica que todas las formas de violencia ponen en grave peligro la supervivencia y el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, pues genera consecuencias a corto y largo plazo, entre ellas las siguientes, que les voy a mencionar. Lesiones mortales que provocan la discapacidad, el retraso de desarrollo físico. Presentan enfermedades cardíacas, hepáticas, pulmonares y de transmisión sexual. Dificultades en el aprendizaje, en la sensación de rechazo, abandono, trastorno afectivo, trauma o frustración, inseguridad y destrucción de la autoestima. Ausentismo escolar, comportamiento agresivo, antisocial y destructivo hacia sí misma o sí mismo, a las y los demás, ansiedad, trastornos depresivos o de la memoria, intentos de suicidio, consecuencias de violencia contra niños, niñas y adolescentes. En el 2006, el informe del experto independiente para el estudio de la violencia contra niños en las Naciones Unidas, en el 2016 condensó algunas de las secuencias documentadas de la violencia contra niños, niños y adolescentes en el cuadro que se muestra a continuación. Por ejemplo, aquí tenemos un cuadro donde se muestra la consecuencia para la salud física, lesiones abdominales o torácicas, lesiones cerebrales, moretones e hinchazón, quemaduras, escaldaduras, lesiones del sistema nervioso central, fracturas, desgarres y abrasiones, lesiones oculares que les hacen que les provocan una discapacidad. Las consecuencias sexuales y reproductivas del problema de la salud. Problemas de la salud reproductiva, definición sexual, enfermedades de transmisión sexual, como la infección del VIH, que es el SIDA, embarazos no deseados, por mencionar estas. Las consecuencias psicológicas que traen todo este tipo de violencia contra niñas, niños y adolescentes es el abuso de alcohol, de las drogas, la disminución de la capacidad cognitiva, el comportamiento delictivo, violentos y de otros tipos que implican los riesgos, la depresión, la ansiedad, el retraso del desarrollo de trastornos de la alimentación y el sueño, sentimientos de vergüenza y culpa, hiperactividad, incapacidad para relacionarse, desempeño escolar deficiente, falta de la autoestima, trastorno postraumático por el estrés, trastornos psicomáticos, comportamiento suicida y daño del autoinfligido. Entonces, estas consecuencias psicológicas es lo que arrastra todo tipo de violencia entre los niños, niñas y adolescentes que viven esta
pues esta violencia, que son sometidos a estos actos ilícitos. Entonces dejan consecuencias muy graves, por ello que tenemos que estar muy pendientes con nuestros hijos, hijas. Otra de las consecuencias de salud a largo plazo son las siguientes: cáncer, enfermedad pulmonar crónica y el síndrome de colon irritable, cardiopatía isquémica, enfermedad hepática, problema de salud reproductiva como la esterilidad. Entonces, pues hay que cuidarlos. También las consecuencias económicas en costos directos, en los tratamientos, visitas al médico, del hospital y otros servicios de salud productiva, pérdida, discapacidad, menor calidad de vida y muerte prematura. Los costos indirectos son los gastos relacionados con detener y procesar las infractores. También tenemos como consiguiente, la consecuencia económica son los costos para el sistema de la justicia penal y otras instituciones, como es el costo de las organizaciones de bienestar social, costos asociados con hogares, institutos, para el sistema educativo, el costo para el sector de empleo que resulten del ausentismo y baja productividad, perdón. Entonces, toda expresión de violencia contra niños y adolescentes genera consecuencias en sus vidas, y los efectos de la violencia en las vidas de las personas menores de edad varían según su edad, grado de desarrollo cognitivo y emocional. La gravedad del daño producido de los factores resilientes que posee en contexto la cultura en la que viven. El tipo de vínculo con la persona generadora de violencia, el lapso y el tipo de agresión, la utilización de amenazas, manipulaciones, la detención temprana y reacción en la actuación de personas que se percata o conoce los hechos y el tratamiento que proporcione a las víctimas, sexo, edad de la persona que ejerce la violencia a los medios utilizados, no hacen la diferencia alguna en las consecuencias que sufren las niñas, niños y adolescentes. Y pues bueno, yo hasta aquí quiero dejarles esta información que creo que es muy importante para nosotras y nosotros como madres y padres de familia, cuidar a nuestros hijos y a nuestras hijas, que estén pendientes de las redes sociales, que estén pendientes de algo que ustedes vean que no está bien, o que tengan conversaciones secretas, o que tengan un comportamiento inadecuado dentro de su casa, en la escuela o en algún otro lugar. Tengan mucho cuidado porque son focos rojos indicadores que nos está mencionando, que nos está poniendo alerta como madres y padres que algo no está bien. Es por ello que tenemos que tener como que ese sexto sentido que siempre tenemos para poder captar lo que está sucediendo dentro de nuestro hogar, dentro de la escuela y también con las amistades que frecuentan nuestros hijos. Y pues bueno, espero que este tema les haya sido de todo su agrado, y recuerden que este y otros temas pueden estar aquí en nuestro canal de Vivir Sin Barreras con Teresita, en nuestro programa de Vivir Sin Barreras con Teresita Enríquez, en la multicosaradio.tv. Nos vemos el próximo miércoles. Les mando un abrazo y un beso. Disfruten de la vida. Da gracias a Dios cuando despiertas. Da gracias a Dios cuando te duermes. Porque nunca olvides que Él nunca te deja. Siempre de la mano te tiene a ti y a tu familia. Muchísimas gracias. Nos vemos hasta el miércoles. Bendiciones.